ya es tiempo de despertar. En torno a esta idea que ya está en pantalla, supongo, vamos a estar reflexionando. Es tiempo de despertar. Intento pasar la segunda y no lo consigo. Ahora sí. Ahora. Ok. Claro, cuando hablamos que es tiempo de despertar, estamos diciendo que despertarse significa e implica en el terreno en el cual nos estamos moviendo, la manera en la que Dios nos llama para volver del estado en el cual estábamos antes. Así es como tenemos que entender este término de despertarnos. El término despertarnos en la Biblia tiene la connotación de despertarnos del letargo donde estamos durmiendo, el estado de muerte, para despertarnos al estado de vida, donde cuando uno duerme está en la oscuridad y uno abre los ojos, de día, claro, está en la luz. El letargo, la oscuridad, este es espectro, o más bien espacio, donde operan las tinieblas y el diablo, y el estado de luz es este lugar donde opera Jesucristo. Dormirse, por lo tanto, tenemos que entenderlo en estos mismos términos como el estado de muerte, de oscuridad o de tinieblas, y en nuestro caso, en el caso del creyente que ya está despierto, entendemos, aunque también vamos a tratar un poco de matizar si estamos despiertos o dormidos, podemos entender que en el creyente estar dormido significa la ausencia de actividad, de esa famosa actividad, de esa famosa misión que como iglesia tenemos por delante. Por lo tanto, si yo quisiera resumirlo, diría, los creyentes pueden que se duerman y los pecadores se están muriendo. Entonces, todos necesitamos despertarnos a realidades distintas. Mirad, Hechos 20, del 7 al 12, que lo hemos leído. ¿Y qué ocurre en Hechos 20, del 7 al 12? Está Pablo intentando despedirse de la iglesia que está en Troas, una comunidad donde está la palabra presente, donde está la Santa Cena, ese hecho de comer el pan, esto es lo que está implicando. Es domingo, primer día de la semana, se está celebrando en una casa, tercer piso, y Pablo en su discurso pues alarga. También los jóvenes necesitaban escuchar el mensaje de Dios y están escuchando el mensaje, un tal llamado Eutico, y se coloca a la ventana, supongo yo que porque tendría calor, no lo sé. Y Pablo se alargó en su discurso y Eutico pues se quedó dormido. Cayó del tercer piso y cuando fueron a auxiliarle, ¿verdad? Ella estaba muerto. Fue avisado Pablo y bajó. Sin mayor, está interesante, sin mayor espaviento. Permitidme esto que es muy interesante, ¿verdad? Eso de esa filosofía, teología, sacar al demonio en 7 pasos, orar por la sanidad con espaviento. ¿Qué pasa aquí? Repito, hay un estado donde el joven está muerto, lo dice la Escritura. Y Pablo se acerca, se pone sobre él, ora y revive, que no hay mayor espaviento de eso. Esto quiero que lo tengamos muy presente, ¿verdad? Esa filosofía, esa teología, 7 pasos para sacar al demonio, eso de sanidad. Vale, proseguimos. Entonces, eso es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Y cuando ocurre esto, sube Pablo, comparte la Santa Cena, termina de su disertación y la iglesia es consolada. Pues queremos usar esta historia con la que hemos empezado, pensando en el creyente que también puede quedarse dormido. El creyente también puede dormirse. Y en este caso, si se duerme, se muere, cae figuradamente, ¿verdad? Y hay que volver a despertarlo. Esa idea también quiero que lo tengamos muy presente. Así que, si digo de qué cosa vamos a hablar, son dos ideas. La primera, creyentes que necesitan despertarse a la realidad de la misión de Jesús, de la obra de Jesús, y pecadores que necesitan despertarse a la realidad de la salvación de Jesús. En torno a eso es el mensaje en esta mañana.
Los perdidos necesitan despertarse. Os voy a invitar a que me sigáis con textos bíblicos, porque voy a usar más de uno. Así que coger las Biblias, en la pantalla aparecerá esos textos que voy a leer y me seguís porque también, bueno, pues una manera también de estar conmigo en este mensaje, ¿verdad? Primera idea, los pecadores, los perdidos necesitan despertarse. ¿Qué es una persona pecadora? ¿Qué es un pecador? Es una persona cuyo destino final es la muerte, la ausencia de Dios en la eternidad. Es la persona que no cree en Dios, que no cree en Jesucristo y por lo tanto no tiene la salvación de Dios, no tiene la salvación de Jesucristo. Vamos a leer Efesios capítulo 5, 14. Este primero no lo tengo, los demás textos sí aparecerán en pantalla, ¿vale? Efesios 5, 14. San Pablo está dirigiéndose a la iglesia de los Efesios y dice lo siguiente, 5, 14. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Son dos acciones en este texto donde se le demanda a aquel que está dormido que haga dos cosas y recibirá en respuesta un resultado de obrar de esta manera. ¿Cuáles son esas dos acciones? Despiértate y levántate. Al hombre, al ser humano, al pecador, tiene que despertarse de su letargo, pero también levantarse para andar, ¿verdad? Y hay una respuesta que el Señor... Y el Señor te alumbrará. O sea, el pecador necesita ser movido, ser tocado, ser despertado, que reaccione y necesita, por lo tanto, comprender en el estado en el cual se encuentra. Es decir, necesita que tome conciencia dónde está, porque donde está es un estado de muerte. Estar dormido significa estar muerto, alejado de Dios, sin vida y sin solución. No hay solución alguna. No hay solución alguna. Sin embargo, si reacciona positivamente, como dice el texto, será alumbrado ¿por quién? Por Cristo, por la luz, por la verdad, y recibirá la vida que solamente Cristo puede darle. Por lo tanto, el texto de San Pablo a los Efesios, que va dirigido a la iglesia, es decir, a ti y a mí, es como si Dios te estuviera diciendo a ti y también a mí que la condición de los perdidos es esta, que es verdad y es real. Solamente si Cristo le alumbra, saldrá del estado de oscuridad. Si no, continuará en ese estado de oscuridad. Y esto es una verdad y una realidad. Es el estado de vida, como digo al final, opuesto, que me gustó mucho cuando estaba reflexionando, porque lo hago en positivo. O sea, Dios tiene planes por la eternidad de vida para todos los seres humanos. Y aquel ser humano que aún está en el estado de muerte no tiene nada que ver con los planes que Dios tiene para ese ser humano. O déjame decirte algo. Bueno, a mí mismo, ¿verdad? 19 años conozco a Cristo, ¿verdad? Pues ya tenía Cristo para mí, porque yo estaba en el estado, antes de convertirme, estaba en estado de muerte. Ya para mí, Dios tenía planes de salvación. Pero si no me dejo alumbrar por Cristo, ese plan que yo tenía, estado de vida de muerte, no era el plan de Dios para mi vida, ni para la tuya, ni para aquellos que tú conoces. Repito, el plan de vida de salvación es que Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de Jesucristo. Lo repetí el domingo pasado, creo recordar. Que Dios no quiere que nadie se muera. Que Dios no quiere que nadie esté sin Él. ¿Vale? Entonces este estado no tiene nada que ver con sus planes. No tiene nada que ver con sus planes. Ahí lo digo abajo. Muy bien. Vamos a concretar esta idea de que los impíos, los pecadores, los seres humanos tomen conciencia, ¿verdad?, de la necesidad de despertar. Y vamos ahora a matizarlo con varios aspectos importantes. Primero, tienen que ser despertados a la conciencia de la brevedad de la vida. Claro, cuando estoy pensando en esto, también nos viene bien a nosotros, que ya somos creyentes, pero que vamos a pensar también de esto desde nuestro punto de vista, ¿verdad?
Así que el texto que aparece ahí es el libro de Job. Vamos a buscar. El libro de Job, capítulo 9, está en pantalla, todos los textos ahora vienen en pantalla. Versículos 25 y 26. Mirad cómo este hombre que había sufrido mucho, que todos lo sabéis, y había padecido mucho, en este momento, en Job 9, está en pantalla, 25 y 26, dice lo siguiente. El santo Job dice: mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no volvieron. Y no vieron el bien. Pasaron cual naves veloces como el águila que se arroja sobre la presa. De una manera, el santo Job está expresando por su propia experiencia que la vida se va rápidamente, que la vida termina en un momento determinado. Él está hablando en cierto sentido de la fugacidad de la Biblia. Pero claro, déjame comentarlo contigo, querido hermano y querido hermana. Piensa por un momento. Cuando eres joven, porque yo también fui joven, no pensaba en eso. Pero pregúntale a un adulto, a un mayor, acerca de la brevedad de la vida. Te dirá, ya, si tengo 70, 80 años y se me ha pasado muy rápidamente. Es decir, cuando uno se va haciendo más mayor, se da cuenta que la vida pasa y pasa muy rápidamente. Veamos ahora lo que nos dice Moisés. Salmo, como está en pantalla, Salmo capítulo 90, versículo 9. Es muy interesante porque estas palabras que se recogen en el salmista es de Moisés. Dijo Moisés lo siguiente, Salmo capítulo 90, versículo 9. Acabamos, y habla en plural, acabamos nuestros años como un pensamiento. ¿Recordáis la vida de Moisés? 40 años en Egipto, siendo educado, siendo formado, viviendo con todos los placeres que había en Egipto. 40 años, recordad. 40 años, recordad, en el desierto de Madián, con su suegro Jetro, casado, 40 años cuidando ovejitas. Siempre aquí llama la atención de que Dios le permitió que durante 4 años Moisés se templara, fuese manso, porque durante los 40 primeros años era muy impetuoso. Algunos de nosotros necesitamos también que el Señor nos dé templanza, ¿verdad? Pero son 40 años, ¿eh? Es decir, vamos a la escuela dominical, no pensemos que los cambios se producen en 3 días. 40 años necesitó Moisés, pero al final lo consiguió. Dios quería que Moisés fuese templado, manso, y lo consiguió. Pero es casi toda una vida. 40 años en Egipto, 40 años cuidando las ovejas de su suegro y 40 años, 120 años murió, 40 años en el desierto, bregando, se dice, sí, bregando, batallando, luchando con su pueblo, que era un pueblo terco. 120 años. 120 años y dice Moisés que la vida es como un pensamiento, ¿veis? Como aquí Moisés nos muestra la temporalidad de la Biblia, esto es por un tiempo determinado. Vamos ahora a Santiago. Yo he dicho de la vida. ¿He dicho de la vida? ¿De la Biblia? De la Biblia, gracias. Está pendiente la pastora, gracias. La temporalidad de la vida, gracias. Vamos a Santiago, que ahí está en pantalla, capítulo 4, versículo 14. Tengo que escucharme cuando hablo, porque si no me escucho, yo he dicho la temporalidad de la vida, pero creo que he dicho de la Biblia, gracias. Mirad lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 14. ¿Qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Interesante afirmación de Santiago, ¿no? Es decir, Santiago nos describe la vida como algo que va rápidamente y que desaparece en un momento determinado. Por tanto, está hablando de la transitoriedad de la vida. Esto es ping-pong, ¿verdad? Recordemos, por lo tanto, que el estado de vida presente es breve, 80 o 90 años, los que lleguen. El estado de la vida futura es para siempre. Este es el contraste. Lo que estamos intentando o enseñarnos es que esta vida es pasajera y es fugaz y es muy breve. Pero la vida eterna es para siempre.
Después de la muerte, aquello es para siempre. Y estas dos palabras que vienen a continuación describe, porque todos vamos a resucitar, esta doctrina es clara, todos vamos a resucitar, todos, resucitar, pero unos para vida y otros para muerte. No entendáis que también los que resucitan, los impíos, los que han negado a Dios, van a resucitar para la vida. No, 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 este concepto quiero que lo tengamos muy claro. Todos vamos a resucitar, unos para la vida, con Jesús, con la luz, no habrá falta de nada, otros para la muerte, ausencia de Dios, ausencia de Cristo, las tinieblas, crujir de diente, la oscuridad, el foso, de eso vamos a hablar ahora, ¿os suena? El foso de fuego, los gusanos que comen, prosigamos. Por lo tanto, tenemos que despertar a los pecadores a la realidad de la brevedad de la vida. Segunda matiz. Ahora, despertarlos del peligro de su perdición. Mirad San Pablo en Romanos 3:23 lo que nos dice. Dice Pablo a los creyentes en Roma, capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, no algunos, no los malos y los buenos son salvados, no, no. Por cuanto todos, todo ser humano, hombre y mujer, pecó, está destituido de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Por lo tanto, todos vivimos lejos de la gloria de Dios. Así que hay una relación entre el pecado y la lejanía de Dios y el pecador y estar privado de la gloria de Dios. Por lo tanto, lo que estamos diciendo aquí es que tenemos que despertarlo del peligro de su perdición, y en este matiz es que el ser humano está contaminado por el pecado. Esa es la idea, la contaminación que tiene todo ser humano. Mirad lo que nos dice ahora el apóstol Juan, en el capítulo 3, versículo 36. Juan se dirige a la comunidad a la que está hablando y dice en 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que Juan, el apóstol, nos presenta que ante Jesús hay dos posibilidades, solamente dos: creer en él o rechazarlo, no hay otro. No hay una cosa intermedia, yo si creo o no creo, yo dejo de creer, eso no existe. O se cree en Jesús o no se cree en Jesús. Se cree en Jesús, tengo vida eterna. No se cree en Jesús, no veré la vida eterna. Y por lo tanto, si no veré la vida eterna porque no creo en Jesús, permanezco en el estado de perdición. Es decir, será condenado. Y Dios no quiere esto. Por lo tanto, aquí está el peligro de la incredulidad. Allí primero era el peligro, dije allí, peligro de la pecaminosidad, aunque dije yo la contaminación. Este es el peligro de la incredulidad. Vamos ahora a Marcos 9, 43 y 44. El mismo Jesús dirigiéndose a sus oyentes. Dice Marcos 9, 43 y 44. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El Señor está hablando aquí en términos metafóricos y radicales, para que se despierte la congregación que le está escuchando. No está hablando de una manera literal, pero está hablando de esta manera para que entendamos que lo que el oyente tiene que hacer es sacrificarse de tal manera que es mucho más importante ganar la salvación que Cristo me da que perder otras cosas que yo tanto aprecio. Esa es la idea. No sé, me viene a bote de pronto ahora, ¿no? Las relaciones con una chica, mi trabajo, el dinero, la fama, es más importante. De hecho, ya sabéis que la Biblia lo dice, ¿verdad? Muchos, como dice el texto, muchos que comenzaron en la fe por razón, bueno, estoy parafraseando, por razón del dinero, se apartaron de Dios. ¿Veis? Eso es lo que está diciendo. Pues deja tu dinero. De hecho, cuando Jesús habla con el joven
Creyente sí, el joven era creyente, ¿eh? Escuchen bien, el joven era creyente, el joven era creyente, es decir, el joven rico era creyente, era judío, practicaba los mandamientos de Dios y quería seguir a Jesús, y Jesús le dijo, lo tiene casi todo, pero te falta una cosa. Además el texto me llama mucho la atención porque hay algo ahí que nos llama la atención, pastora, cuando dice que Jesús le miró al joven y le amó. Interesante afirmación de Jesús. Jesús amaba a este joven, porque practicaba fielmente la ley de Dios. Pero le faltaba una cosa, tenía su corazón, vuelvo atrás porque me gusta esta idea, dice que Jesús lo miró y lo amó, pero no era correspondido. Jesús te mira y te ama, y si tú no le correspondes, pierde la gran satisfacción de ser amado por la única persona que te pueda amar sin condición alguna, y bueno, lo dejamos aquí. ¿Qué le dijo entonces Jesús cuando lo miró? Vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y sígueme. Y dice que el texto bíblico, que el joven se fue muy triste, muy triste. Pero vamos aquí, ¿verdad? ¿Qué está ocurriendo entonces? Aquí está diciendo el Señor, ¿verdad? Eso es lo importante, y está señalando los estados finales de la vida, o la vida o el infierno, ¿verdad? Y en cuanto al infierno dice, un fuego que no se apaga y un gusano que no muere. ¿Qué querrá decir eso? Me hice esa pregunta, entonces tuve que investigar. Tenía mi propia cosecha, pero tuve que usar cosecha de otros estudiantes, los exégeta, pero me gustó lo que dice, ¿verdad? Y comparto lo que encontré. Mirad, el infierno, donde aquí Jesús está hablando de que es un lugar de fuego que no se apaga y gusanos que no mueren, está en cierto sentido diciendo que el estado de muerte es un estado de desgracia. Y me llama la atención. ¿Cómo? El estado de vida es un estado de gracia. Gracia, ¿qué es la gracia? Lo que Dios te da sin que tú lo merezcas. ¿Y qué es la desgracia? Ya no está la gracia ahí. En el infierno no hay gracia de Dios. No lo hay. Ahora hay un texto muy conflictivo que no voy a tratar ahora, que me viene a la mente, para que lo estudiemos. Dice, creo que está en Pedro, que Jesús bajó a los infiernos para hablarles a aquellos que estaban allí. Lo dejo aquí porque me ha venido, pero lo dejo ahí, así que vamos a estudiarlo y a meditarlo. ¿Qué quiere decir? El estado de desgracia, de infidelidad y de sufrimiento. Ese es el infierno. Es el estado de frustración irremediable. Aquí a veces nos frustramos y, bueno, pues podemos superarnos. ¿Por qué? Porque estamos todavía en vida, pero allí va a estar frustrado por toda la vida. ¿Verdad? Es el pago del precio del rechazo de Dios y de Jesús. ¿Qué estado? No queremos estar allí, ¿verdad? Por lo tanto, despertemos al pecador de la realidad de su perdición y recordemos que el pecado, que no creer en Jesús, que no sacrificarse, implica la ausencia de la gloria y de la vida que Dios quiere ofrecernos. Siguiente, aquí estamos. Ahora tenemos que, el lado casi opuesto, ¿no? Tenemos que despertar a los pecadores a la grandeza del Salvador. Primer pasaje, de nuevo, Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 8. Pablo dice, Romanos 5, 8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Interesante afirmación de Pablo. Aun siendo pecadores, aunque no lo merecíamos, Dios envía a su Hijo para morir en la cruz por cada uno de nosotros. Por lo tanto, aquí el texto habla de que Dios nos demostró que nos amaba de una manera muy visible, enviando a su Hijo. Y lo hizo por amor a los pecadores. Murió en la cruz del Calvario. Y su Hijo es el que muere. Así que Cristo, que es el Salvador, despertaron la grandeza del Salvador, tomó el lugar que nos correspondía y ellos deben de saberlo. Todos tienen que saberlo. Lo que hizo Jesús, Dios, porque ama al pecador. Esta expresión también es muy una jerga nuestra, pero nos gusta mucho. Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Dios te ama a ti, pero aborrece, si tú haces cosas malas, aborrece tus actos, pero a ti te ama. Al pecador ama, eso que no lo olvidemos. Vamos ahora al apóstol Juan. Primera carta de San Juan, capítulo 2, del 1 al 2. Mira lo que dice Juan. Primera de Juan, capítulo 2, 1 y 2. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino, sino también por los de todo el mundo. Interesante. Así que hay una observación de que Dios perdona a sus hijos, pero también Dios quiere perdonar a los que no son sus hijos. Ha venido para perdonar a todos los pecadores. O sea que Juan está reconociendo que ante el juicio que habrá establecido por el Padre, un juicio donde todos vamos a ser juzgados, ¿verdad? El único abogado posible de defendernos se llama Jesucristo. El justo, por cierto. No hay más justo que Jesús. No hay nadie justo ni nadie bueno en el mundo. Lo dice Romanos 3, bueno, dice Pablo, ¿verdad? El único justo es Jesucristo. El único que pudo y supo y pudo más bien obedecer todos los mandamientos de Dios fue Jesucristo. Nosotros obedecemos uno y fallamos en otro. Así que el Señor no solamente nos defenderá como abogado en el juicio a nosotros, sino que también Él tomará el lugar que le corresponde al pecador como propiciatorio. La propiciación, el arca del pacto, Antiguo Testamento, ¿no está hablando aquí ahora? El arca del pacto tenía una tapadera que se llama la propiciación. Esa tapadera pues, era el lugar que tapaba el arca, donde teníamos ahí la vara de Aarón, el maná que Dios dijo a Moisés que guardara, ¿verdad? Y cuando se sacrificaba, había algún momento cuando estaba sacrificándose y entraba el sumo sacerdote para pedir perdón por todo su pueblo, por todo el pueblo, tenía que derramar sangre sobre sobre la tapadera. Y Jesús es esa tapadera, que nos perdonas a todos nosotros. Si vamos a Él pidiéndole perdón, claro. Esa es la otra parte, no nos vamos a malentenderlo. ¿Qué dijo Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los que van a Jesús y encuentran en este Cordero de salvación y creen en Él, lo reciben. Cristo es, por lo tanto, el abogado, el sacrificio, y ellos deben de saberlo. Mira lo que dice ahora mismo el mismo Jesús. Juan 14, 6, famoso texto que también conocemos de memoria. Juan 14, 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué está revelando aquí Jesús? Pues Jesús está revelando que la única manera de llegar hasta Dios es el Padre. Por lo tanto, Él es el mediador. Quien nos ayuda a acceder al cielo y a Dios es Jesús. Otros caminos nos desvían, a ese famoso dicho, todos los caminos nos llevan a Roma, ¿verdad? Todos los caminos nos llevan a Roma, que yo nunca he estado en Roma y quisiera ir a Roma. Y algún día iré a Roma, bueno, no lo sé. Pero para Dios no hay un solo camino. ¿Cuál? Jesús, no hay más camino. Otros nos muestran otros caminos para llegar al Padre, esos caminos nos desviarán. Así que Él es la única verdad absoluta acerca de Dios. Las demás son verdades relativas, confusas, alejadas. Cristo es el camino y ellos tienen que oírlo. Vamos ahora con los creyentes. Los creyentes necesitamos despertarnos a la realidad de lo que viene a continuación. Mirad lo que dice Jesús. Vamos a leer en Mateo 9, 37 y 38. Jesús dijo en Mateo 9, 37 y 38, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús está mirando las multitudes, Mateo 9, 35, el contexto, las ve a hombres y mujeres como ovejas sin pastor, descarriadas, desconsoladas, necesitadas de líderes y de pastores. Y entonces la ve desamparada, dispersa, y le dice a sus discípulos, ¿verdad?, que no ve esta realidad, que están dormidos. Mirad, las multitudes necesitan que sean pastoreadas, porque son como ovejas que no tienen pastores. Y dice el texto que también sintió compasión por ellas, ¿verdad? Y le pidió a sus discípulos, oye, los obreros son pocos, la mies es mucha, pedidle al dueño de la mies, que es mi Padre, que envíe obreros. ¿Verdad? Y esto es lo que está ocurriendo aquí. Claro, ante esto yo le preguntaría, y yo me hice esa pregunta que voy a contestarla ahora. Pero Señor, ¿dónde estaba la cosecha? Ya que ellos no lo veían y nosotros quizá tampoco vemos la cosecha. ¿Dónde está esa cosecha, Jesús? Es decir, si volviésemos a aquel contexto, yo le diría a Jesús, Jesús, la mies es mucha, los obreros son pocos, pero esta gente te están siguiendo porque tú les das de comer, tú les sanas, pero en el fondo no quieren creer en ti. ¿Dónde está esa cosecha? Yo les he preguntado y me responde la misma Biblia. Ya no voy a leerlo, son textos que tengo
que tengo aquí, pero no lo leo. ¿Lo tomáis nota? Me contesta. Señor, ¿dónde está la cosecha? Y me responde Jesús, en la ciudad de Sicar, a través de la mujer samaritana, Juan capítulo 4, que está hablando con una mujer que llega a sus apóstoles de la compra y dice, Jesús, ¿por qué está hablando con esta mujer? Y le dice Jesús a los apóstoles, mirad los campos, que ya están listos para la siega. Pero si nosotros no vemos nada. Y Jesús le habla a la mujer samaritana cree que es el Mesías, la mujer samaritana va a Sicar, le habla mucho si creen en el Mesías, dice el texto que va Jesús a Sicar, está 2 días y muchos más por la palabra de Jesús. Vuelvo atrás. Mucha gente por la palabra de esta mujer habían creído, cosa que no había ocurrido con los israelitas, interesante. Y ahora por la palabra de Jesús, dice el texto, léelo en casa, que muchos más habían creído en él como el Mesías. Allí había una cosecha abundante. ¿Dónde más? Preguntaría yo a Jesús, ¿verdad? Pues nos vamos entonces, yo he denominado esta la primera cosecha. La segunda cosecha, aunque esto de segunda cosecha es de mi cosecha y bueno, lo tomamos un poquito en este sentido, ¿no? Pablo nos dice en 1 Corintios 15 que Jesús después de haber resucitado apareció a más de 500 personas. Es una segunda cosecha. Más de 500 personas en una iglesia muy grande que seguía a Jesús. Ahí tenemos una segunda cosecha. Nos vamos entonces a Lucas, yo le llamo la tercera cosecha. Hechos 1, del 1 al 15. Posiblemente algunos de estos también estaban en la segunda cosecha. ¿Qué estamos allí? Las mujeres unánimes en oración con los apóstoles orando y dice que se levantó Pedro y eran como 120. En Jerusalén había 120 creyentes. Otra cosecha. Posiblemente algunos de ellos estaban entre los 500. Cuarta cosecha. Nos vamos entonces a Hechos capítulo 2, versículo 41. Fiesta de Pentecostés, Pedro predica el Evangelio y muchos dicen, pero varones hermanos, ¿qué haremos? Bautícese cada uno para recibir el perdón de pecados. Eso. Y recibiréis el don de Jesús, del Espíritu Santo. Y dice el texto que más de 3.000 personas fueron añadidas aquel día, un día, a la iglesia. Cuarta cosecha. ¿Veis dónde está la cosecha? Y los discípulos no veían dónde estaba la cosecha. Termino. Aquí. Y yo le diría, Señor, ¿y la cosecha de hoy dónde está? También le hice esa pregunta al Señor y me contestó, Señor, ¿la cosecha de hoy dónde está? Le pregunté y me contestó. Hermanos, con esto termino, ¿verdad? Dios sigue salvando a hombres y mujeres alrededor del mundo, sigue salvando, porque ese es su plan. Los misionólogos y las agencias misioneras, las estadísticas nos dicen lo siguiente. En Asia hay bautismos y hay gente que se están acercando a Jesús en Filipinas, en la India, en China, en Corea del Sur. En países del este hay crecimiento. En África, Nigeria, Kenia, Uganda. Yo me voy para esos sitios. Me voy ahí, Pili. Me voy para esos sitios. Yo me voy ahí. Yo me voy ahí para esos sitios. Porque quiero. Esto no quería decirlo, pero la iglesia está creciendo. Países desarrollados. Europa Occidental. Estados Unidos, Canadá, está menguando la iglesia. El crecimiento allí está menguando, ¿verdad? Está menguando. Europa Occidental, Francia, Alemania, Reino Unido, España, no hay crecimiento. Pero Dios sigue salvando, sí, pero ahí está la cosecha en esos lugares, ¿verdad? Y eso lo recogía de Protestante Digital del año 2022. Hay cosecha y Dios sigue salvando. Que Dios esta mañana nos bendiga a todos.